Un perro fantasma me guió hasta el cuerpo de su dueño que había desaparecido 2 años antes. Guardabosques, ¿cuáles son sus historias inexplicables y francamente espeluznantes? Tengo muchos de estos, pero compartiré mi favorito. He sido guardabosques en el USFS durante casi 15 años, pero esto ocurre aproximadamente 3 años después de que me uní. Recibimos llamadas sobre un lobo solitario con un collar merodeando por los campamentos. Es extraño ya que no se sabe que haya lobos en el área, pero cuando trabajas en el campo el tiempo suficiente comienzas a darte cuenta de que todo es posible. Ninguna llamada había mencionado comportamiento violento por parte del animal, gracias a Dios. Salí de la estación alrededor del mediodía para comprobar los lugares donde había sido avistado. Deambulé durante unas 3 horas. No hubo más llamadas durante ese tiempo, hasta que tomé un descanso para tomar agua. Me senté, comí un refrigerio, bebí un poco de agua y me estaba preparando para salir de nuevo cuando la cosa estaba a unos 6 metros de distancia, trotando cerca de la línea de árboles. Parecía amigable y tenía el collar, así que le silbé y él se acercó a mí. Al mirar más de cerca, pude ver que no era un lobo. Era enorme, pero estaba oscuro y no tenía la estructura corporal adecuada, aunque podía ver por qué sería confuso desde la distancia. Llamé por radio e informé que tenía al perro conmigo, pero tan pronto como dije que lo traería, el maldito perro se fue. Como si estuviera jugando, para ver hasta dónde podía llevarme para perseguirlo, comportamiento típico de un perro. Fui tras él y juro que fue un juego de persecución durante al menos 5 minutos mientras corríamos constantemente por el bosque. Por favor, no corra por el bosque a menos que conozca el área como la palma de su mano. El perro finalmente disminuyó la velocidad cerca de un lecho de roca /diagonal arroyo y comenzó a caminar alrededor de un lugar. Me acerqué y al principio no vi nada, pero luego lo noté, el crecimiento excesivo casi había disfrazado lo que parecían ser huesos. Llamé inmediatamente y enviaron otro equipo a recuperar los restos. Cuando fui a buscar al perro, simplemente ya no estaba. Pero, honestamente, no era una prioridad en ese momento. Fue bastante amigable y pensé que nos reuniríamos con él más tarde. Los huesos fueron identificados como los de un adolescente, que murió a causa de una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Lo habían denunciado como desaparecido en la zona mucho antes de que yo me convirtiera en guardabosques y prácticamente no había esperanzas de encontrarlo. Hablé con su madre por teléfono, me llamó para agradecerme personalmente y me preguntó cómo había encontrado a su hijo. Mencioné al perro negro, luego pensé que había dicho algo mal ya que hubo una pausa en su lado de la línea. Después de que le di un par de detalles sobre el perro, ella me explicó en voz baja que su hijo, que luchaba por establecer conexiones, se había hundido en una profunda depresión después de la muerte de su mejor amigo, el mismo perro que me había llevado hasta él. Creo que pasé el resto del día atónito. Sigo incrédulo, en cierto modo. Pero sé lo que pasó. Tengo un amigo que es un guardabosques, básicamente, un guardabosques que no puede meterte en problemas. Me habló de esta vez que estaba reuniendo cámaras de vida silvestre colocadas ilegalmente y derribando puestos de caza, comederos y persianas con otro guardabosques real. El otro guardabosques no se sentía bien, por lo que dijo que iba a regresar ya que era un viaje en cuatrimoto de 1 hora. Mi amigo terminó el último cuando escuchó voces. Tenga en cuenta que está muy alejado de lo común. Llamó y nadie respondió. Cuando oscurecía, comenzó a regresar y descubrió que su vehículo todoterreno no arrancaba. Luego notó que la batería ya no estaba conectada. Lo volvió a conectar y empezó a conducir, pero no iba nada rápido. Menos de media milla después, todo murió. Él respondió por radio, básicamente diciendo, «Hola chicos, necesito que alguien venga a recogerme». Le dijeron que lo harían, pero que sería 1 hora. Preguntó si el otro chico había regresado y le dijeron que no. Se calmó y encendió un pequeño fuego, pero al poco tiempo escuchó voces nuevamente. Está oscuro, no está contento. Las voces suenan ahora como una discusión.
Alguien estaba enojado y gritándole a otra persona que parecía más asustada. Llamó y preguntó si alguien necesitaba ayuda. A las voces no pareció importarles. Supuso que debían estar a menos de 300 metros de distancia. Volvió a llamar por radio y dijeron que estaban teniendo problemas para encontrar en qué camino podría estar y que aún no se habían ido. Les pidió que simplemente llamaran al otro guardabosques para decirles dónde estaban porque se fue con el iPad, que tenía el mapa. Dijeron que todavía no ha regresado. Pasan unos 3 minutos más y oye que las voces empiezan de nuevo. Decide caminar hacia ellos, esperando que tal vez puedan dejar de ser idiotas borrachos y tal vez tener un mapa. Caminó en su dirección, pero las voces parecían alejarse a medida que se acercaba. Finalmente, después de 20 minutos, se rindió y regresó. Recibió una llamada por radio y le dijeron que encontraron al otro tipo desmayado y cubierto de vómito y que lo iban a llevar al hospital, pero tachó todos los lugares donde encontraron un puesto para que tuvieran una idea general de dónde estaba. Entonces la radio murió. Entonces las voces regresaron. Aburrido, decidió escuchar sobre qué estaban discutiendo, recogiendo cosas como bueno, no era tuyo, me importa un carajo, tú lo sabías mejor, etc. Supuso que eran dos cazadores discutiendo por una presa. Luego escuchó a uno gritar algo ininteligible, luego silencio, luego, ¡bam!, un disparo. Apagó el fuego y se escondió. Después de eso, no escuchó nada, solo su respiración durante la siguiente media hora hasta que vio las luces del ATV. Le dijo al tipo que lo recogió todo y le volvieron a llamar. Tuvieron gente buscando durante 3 horas y no encontraron nada. Regresaron al día siguiente con policías y perros. Después de aproximadamente 1 hora, se encontró una tumba poco profunda, y en ella había un hombre muerto hacía mucho tiempo que claramente había recibido un disparo en la cara. La cuestión era que era un esqueleto que llevaba allí años. Entonces, o la discusión que escuchó terminó con estrépito y ambas partes se fueron a casa anoche, o escuchó el asesinato de alguien de hace años. Uno de mis mejores amigos de la universidad era un geólogo que terminó convirtiéndose en guardabosques en el sureste de Estados Unidos. No he hablado en años, como es el caso con la edad, pero recuerdo que hace unos 8 o 9 años me habló de un matrimonio de ancianos a los que había ayudado recientemente. Los había visto venir al parque varios días seguidos y descubrió que estaban de visita desde el oeste y que se habían comprometido allí décadas antes. Habían estado buscando un lugar donde habían tomado fotografías del lugar donde hizo la pregunta, pero estaban teniendo problemas. Después de mirar las fotos y descubrir aproximadamente a dónde intentaban llegar, los escoltó en su vehículo y luego caminó con ellos hasta donde pensó que estaría. Lo encontraron, los dejó allí y regresó a su puesto en la entrada. Dijo que tuvo una sensación extraña una vez que regresó. Y sintió que necesitaba esperar para verlos cada vez que se fueran. Bueno, cuando llegó el momento de cerrar por la noche todavía no los había visto salir, así que lo denunció, dejó a su asistente esperando en la choza de la entrada y volvió a donde los dejó. Los encontró a ambos acostados acurrucados a lo largo de la orilla del río. Ninguno de los dos estaba vivo. Llamó a la policía. Recorrí los 9 metros y me fui a casa. La policía pudo revelarle sus identidades, pero inicialmente no estaban seguras de nada más. Más tarde se enteró de que la esposa tenía una enfermedad terminal de cáncer y que ambos se habían suicidado ingiriendo algún tipo de combinación de químicos y pastillas. Simplemente eligieron hacerlo donde se habían comprometido. Mi amigo no estaba destrozado por eso. Obviamente estaba triste por su muerte, pero dijo que pensaba que no habían pedido ayuda antes porque no querían que nadie pensara que ayudaron a matarlos. No era guardabosques, pero vivía en las afueras de un parque nacional en una cabaña. Fue un viaje de 4 millas desde la carretera principal solo para llegar a la propiedad, y no teníamos plomería ni electricidad. Esta propiedad estaba justo al lado de donde comenzaban los parques. Llamarla en el medio de la nada es quedarse corto. Mi compañero de cuarto en ese momento estaba haciendo prácticas en el servicio de parques, pero es un chico de ciudad. Todas las tardes, en plena noche,
había estado escuchando ruidos en el bosque, lo que pensé que era alguien caminando, pero luego simplemente se detenían en áreas particularmente cubiertas de maleza de la jungla, por lo que mi mente comenzó a dudar de sí misma. ¿Es un cerdo? ¿Un gato? ¿Es solo el viento? La cabaña no tenía puerta con cerradura y los propietarios no querían que instalara una, así que comencé a dormir en mi auto. Ahora, esta es una propiedad enorme, y estacionaría mi auto a más de un acre de distancia de la cabaña y de donde escuchaba algo. Comencé a escuchar esos pasos nuevamente. Me mudé. Mi compañero de cuarto, que pensaba que estaba loco, se quedó y todavía dormía allí sin una puerta con llave. Le robaron, no una, sino 2 veces después de que me mudé. Así que finalmente instaló cámaras activadas por movimiento. Había un hombre con un rifle largo que caminaba hasta la propiedad, se instalaba entre los arbustos y nos observaba. No soy un guardabosques, pero una noche estaba acampando con mi perro en el borde mogollón de Arizona. Estaba oscuro y estábamos sentados alrededor de la fogata cuando escuchamos algo detrás de un arbusto cerca de nuestro campamento. En lugar de que mi perro le ladre, comienza a gemir. No pensé en nada y simplemente atendí el fuego. Después de un par de minutos, escuchamos más ruidos de un arbusto diferente. Esta vez mi perro se levanta y va hacia la tienda y rasca la puerta porque quiere entrar. Tiré un par de piedras en la dirección donde escuché el ruido y no pasó nada. Ahora estoy asustado, así que arrojo un par de trozos de leña al fuego y subo a mi tienda con mi perro, esperando que la luz del fuego mantenga alejado lo que sea que haya afuera. Finalmente nos quedamos dormidos y afortunadamente no tuvimos otras molestias durante la noche. A la mañana siguiente, salí detrás de los arbustos donde habíamos escuchado los ruidos y encontré huellas de pumas que rodeaban nuestro campamento. Me alegro de no haber ido a buscar de noche cuando escuché los ruidos. No soy un guardabosques, pero solía estar en un grupo que se parecía un poco a los exploradores, así que pasábamos mucho tiempo en el bosque y a menudo ocurrían cosas raras, pero la mayoría de las veces era fácil de explicar. Sin embargo, sucedió una cosa que hasta el día de hoy me asusta muchísimo. Yo era líder del grupo de edad de 8 a 10 años y estábamos de campamento. Fue el primer año que estuvimos en ese terreno y era enorme. Normalmente tendemos a explorar la mayor parte del terreno antes de que lleguen los niños, así que estábamos conscientes de los posibles puntos peligrosos que debíamos evitar. Esta vez fue imposible. En cada campamento tenemos lo que llamamos un juego nocturno, que suele ser un juego aterrador en el que los niños tienen que completar varias tareas mientras los líderes los asustan muchísimo. Obviamente, nosotros también tuvimos uno durante ese campamento, nos disfrazamos de monstruos y nos escondimos en el bosque cerca de los puntos de control que tenían que pasar. Mientras corría entre los puntos de control encontré un tramo abierto de bosque con poco o ningún follaje, por lo que era ideal para perseguirlos. No había espacio real para esconderme aparte de detrás de los árboles, así que no podía usar mi linterna o podrían verme desde kilómetros de distancia. Estaba oscuro, como ese tipo de oscuridad inquietante que juega con tus ojos y empiezas a imaginar cosas que no son reales. Durante mi estancia allí vi una sombra de aproximadamente mi tamaño corriendo a mi lado varias veces, no podía verla muy bien así que supuse que estaba imaginando cosas porque no había nada allí cuando encendí mi linterna. El juego estaba llegando a su fin y vi la sombra nuevamente, esta vez pude verla vagamente parada cerca de un árbol no muy lejos de mí. Pensé que era uno de los otros líderes que se escondía para asustar a los niños y decidí ir allí porque ya era hora de regresar. Apunté mi linterna hacia el árbol y mientras me acercaba noté que efectivamente había alguien parado allí vestido con lo que parecía un saco de arpillera roto y tenía la cabeza cubierta con unas cuantas bolsas de plástico, blancas que parecían atadas entre sí. Empecé a sentir puro miedo, algo se sentía realmente mal. Pregunté si todo estaba bien pero no respondieron. Lo único que escuché fue un sonido extraño que sonaba como si alguien golpeara madera. Sin embargo, me acerqué un poco más hasta estar a unos 10 metros de esta persona.
El sonido del golpe resultó ser el de esa persona golpeando su cabeza repetidamente contra el árbol y noté que parecía un hombre. Estaba descalzo y sus brazos y piernas estaban cubiertos de barro costroso, sus manos estaban en una extraña posición apretada. Estaba convencido de que se trataba simplemente de uno de los otros líderes haciendo una broma, así que les dije que dejaran de hacerlo. Lentamente giró la cabeza y comenzó a caminar hacia mí. Algo dentro de mí simplemente me dijo que corriera, no importaba si solo era una broma estúpida y huí asustada por nada. Si esto no fuera una broma, sentí que estaba en grave peligro, así que corrí lo más rápido que pude. Lo escuché correr detrás de mí pero no quería girarme para mirar porque probablemente me habría topado con un árbol. Llegué al campamento y todas las personas que podían vestirse así ya estaban allí, no podrían haber llegado antes que yo, y si lo hicieron, seguro que no tuvieron tiempo de cambiarse y ponerse su ropa habitual. Aún así les dije y que me dieron un buen susto con eso. Simplemente me miraron raro, pensando que estaba tratando de asustarlos y lo dejamos así. Al día siguiente quise ir a comprobarlo, quién sabe, tal vez algún bicho raro se comió el hongo equivocado y podría estar muriendo de hipotermia. Llevé a alguien más conmigo por si acaso y no había nada más que árboles interminables. Llegamos al árbol donde vi a la persona golpeándose la cabeza y había un conejo muerto, desollado y en descomposición clavado al árbol. Llamamos a la policía, y ellos miraron a su alrededor rápidamente y lo descartaron como una simple broma de otro grupo de exploración o de algunos niños del pueblo cercano y lo dejaron así. No notamos nada extraño después de eso, así que probablemente fue una broma tonta, pero en serio, algunas personas tienen un jodido sentido del humor. Hay pocas posibilidades de que sea la causa de la historia de un ranger de hace aproximadamente una década. Estaba cazando en terrenos públicos con mi padre, a varios kilómetros de cualquier lugar cercano a un sendero. Así que pasa el día y no pasa mucho, el clima es una mierda y no escucho disparos lejanos, así que calculo que los ciervos no se mueven mucho. Le comunico por radio al viejo que voy a regresar y hacemos planes para encontrarnos donde nos habíamos separado esa mañana. Unos 20 minutos después, estaba arrodillado al borde de un estanque, quitándome todas mis voluminosas capas de camuflaje. Estaba simplemente jodiendo, guardando cosas en mi bolso mientras escuchaba mis auriculares. No recuerdo si me había quitado el sombrero naranja intenso o no para quitarme el jersey, pero tenía todo el equipo apropiado para denotarme como un cazador en mi poder. Mientras buscaba en mi bolso, me pareció escuchar ese débil bajo de alguien gritando, así que me saqué un auricular y noté que, agachado en el borde opuesto del estanque, había un guardabosque solitario mirándome. Me levanté pero no saludé, y no estaba segura de que él me hubiera gritado en primer lugar, así que no le grité nada. Simplemente nos miramos a los ojos durante lo que parecieron unos minutos. Para ser claros, no estábamos haciendo nada ilegal, mi rifle estaba descargado en ese momento, aunque colgado sobre mi hombro, ocultando el hecho de que la acción estaba abierta, y estábamos siguiendo todas las leyes y regulaciones. Me incliné hacia mi bolso, saqué mi Valkyrie y le llamé por radio a mi papá, tenemos compañía. Mis motivos no eran nefastos. Simplemente no quería que mi padre bajara la colina torpemente y fuera sorprendido por un agente de la ley amigable. Cuando volví a mirar hacia arriba, tal vez 15 segundos después, ese ranger ya no estaba. Quiero decir, completamente desaparecido. Finalmente me reúno con mi papá y empiezo a contarle lo que pasó. Sí, tan atrás como estamos aquí. Probablemente pensó que no estábamos tramando nada bueno y siguió el rastro cuando te vio en la radio. Les emboscan así. Estaba en Gila Wilderness y un convoy de nosotros, campistas y pescadores. Conducíamos por el camino de tierra desde Mogollón hasta Snow Lake cuando vimos a un guardabosques detenido, mirando en una zanja. Resulta que un idiota intentó hacer un giro en U y no se dio cuenta de que la roca suelta hacía difícil detenerse. Se pasaron por el borde y se centraron alto. Estamos a kilómetros del campamento oficial más cercano. Estamos a principios de primavera y la noche se vuelve bastante fría. Conseguimos un jeep con un cabrestante en posición y comenzamos a sacar al tipo de la zanja.
De una colina aparece un tipo blanco con un chándal de terciopelo morado. Tiene un bastón, una riñonera y un chándal de terciopelo morado, eso es todo. Es un tipo rubio y bastante flaco. Se acerca a nosotros y nos dice que es alemán y que se lo está pasando genial. No pudimos olvidarnos del traje de terciopelo morado, era como un auténtico chándal de proxeneta. El guardabosques inmediatamente sospecha, quiere saber dónde se aloja y de dónde viene. Eran alrededor de las 9 de la mañana y la única manera de haber llegado a su lugar de origen era caminando durante horas. El alemán es un cabrón tonto y simplemente señala hacia la otra montaña cuando le preguntan dónde se queda o va. Todos pensamos que es gracioso, pero también nos preguntamos cómo se las arregla el chico sin agua ni comida. El sol es intenso por encima de los 1524 metros, incluso si solo hace 24 grados. El alemán rechaza el agua o cualquier otra ayuda, simplemente cruza la calle y se adentra en el bosque. El guardabosques nos dijo que realmente no podía evitar que el tipo hiciera eso ya que parecía estar bien. Dijo que más tarde revisaría algunos campamentos en esa dirección para ver si lo lograba. Llegamos a Snow Lake y comenzamos a beber como peces para pescar mejor. Esa noche, el guardabosques apareció para decirnos que nadie en ningún otro campamento había visto al tipo. Llamó por radio y ningún otro guardabosques había abandonado los campamentos ni había desaparecido a los campistas y seguramente no habían visto a un tipo alemán con un chándal morado de proxeneta. Ese campo salió de servicio al día siguiente y su reemplazo vino para asegurarse de que el otro guardabosques estuviera fumando algo que le dimos. Le aseguramos que todo sucedió. Nunca escuché una palabra más sobre el alemán del traje de chulo morado, pero es una buena historia. No era un guardabosques, pero mi tío sí lo era. Siempre contaba la historia de que cuando trabajaba en Montana estaba a unas 5 o 10 millas de la ciudad, por lo que estaba prácticamente en lo profundo del bosque. Recordó haber llevado su vehículo todoterreno a la cima de una colina semigrande que dominaba un valle. Entre todos los árboles había un claro que podía ver a través de sus binoculares. A través de ellos vio a una señora mayor, más de 60 años, vestida de negro rodeada de 6 u 8 lobos. Ahora, está a una gran distancia de la mujer, pero comienza a gritar y tocar la bocina y todo eso y sale colina abajo lo más rápido que puede. Pero cuando llega al claro no hay nadie allí. Ni lobos ni mujeres, solo un anillo de plata con una piedra negra en el medio. Todavía lo tiene hasta el día de hoy. No soy guardabosques, pero soy conservacionista del suelo para el USDA. Paso mucho tiempo observando las restauraciones de praderas de tierras de cultivo y del PRC, Programa de Reservas de Conservación. No hace falta decir que no es raro que me encuentre a kilómetros de la carretera más cercana. Una vez estaba observando PRC en una zona densamente boscosa de mi condado. Probablemente estaba a media milla de la carretera por un sendero cuando llegué a un pequeño claro con lo que parecía ser un patio de juegos abandonado y un autobús escolar. Había un columpio oxidado y un enorme tío vivo de arcoíris. Solo esto me habría asustado, pero estaba realmente aterrorizado al ver el tío vivo girando extremadamente rápido. No había viento en el claro, por lo que alguien, o algo, tenía que haberlo hecho girar. Llamé y nadie respondió. Me di la vuelta y me fui. Pensé que podría haber sido de la vieja escuela. Así que eché un vistazo a nuestros mapas antiguos y le pedí a nuestro arqueólogo que los investigara. No pudimos encontrar nada al respecto. No he vuelto. Le dije a mi jefe que podía ir a verlo. No estoy seguro si alguna vez lo hizo. No soy una persona supersticiosa, pero esto me puso los pelos de punta. Suscríbete para no perderte de los próximos vídeos.